Esta historia comienza con el final, o mejor dicho, con un milagro que se sintió como una maldición, una grieta en la realidad que nadie podía explicar. Todo ocurrió una tarde de mayo de 2021 en Mendoza, cuando el mundo entero parecía contener la respiración bajo el peso de la pandemia y el encierro. En el barrio Los Tilos, el silencio era el único habitante fiel en la casa de la familia Torres. Rosa, una madre cuyos ojos habían olvidado cómo brillar hacía 8 años, preparaba la cena en la cocina con la monotonía de quien solo vive para esperar. De repente, el sonido agudo de una notificación rompió el aire estancado. Su celular vibró sobre la mesa de madera. No era una llamada de su esposo, que había salido a buscar provisiones, ni de su hijo. Cuando la pantalla se iluminó en la penumbra, Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El nombre que parpadeaba en la pantalla era imposible. Era el número de su hija Valeria. Un número que llevaba apagado, mudo y enterrado en expedientes policiales fríos durante exactamente 2848 días. Con las manos temblando violentamente, casi incapaz de coordinar sus propios movimientos, Rosa deslizó el dedo para desbloquear el aparato. Sus ojos leyeron 3 palabras que brillaban con una luz casi cruel. 3 palabras que desafiaban a la muerte y a la lógica. Mami, soy yo. El aire se escapó de sus pulmones en un sollozo ahogado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una chica que se desvaneció de la faz de la tierra hacía 8 años escribir un mensaje de WhatsApp ahora? Lo que Rosa no sabía en ese momento, mientras el terror y la esperanza luchaban dentro de su pecho, era que ese mensaje no era una señal de vida, sino la llave maestra que abriría la puerta a una verdad tan oscura que cambiaría para siempre la historia criminal de la región, revelando secretos que habían estado pudriéndose bajo tierra, esperando el momento exacto para salir a la luz. Antes de sumergirnos en la oscuridad de esa verdad y descubrir qué pasó realmente, necesito detenerme un segundo porque esto es vital. Lo que les pasó a estas chicas nació de un error que cualquiera de nosotros podría cometer hoy mismo, en la soledad de nuestra habitación. Ellas confiaron en una pantalla. En aquel entonces, las redes sociales parecían un refugio inocente, pero hoy sabemos que los monstruos ya no se esconden bajo la cama, sino detrás de perfiles perfectos. Por eso quiero preguntarte algo muy serio y quiero leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has quedado en persona con alguien que conociste solo por internet? Escribe un sí o un no. Sé sincero. Tu experiencia podría servir de advertencia para alguien más que esté leyendo esto y esté a punto de cometer un error irreparable. Si quieres aprender a detectar las señales de peligro que ellas lamentablemente no vieron, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana, porque la historia que vas a escuchar puede salvarte la vida. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos viajar al pasado, a agosto de 2013, cuando Mendoza era una ciudad vibrante, aunque ya empezaba a sentir el peso de la inseguridad en sus calles. El barrio Los Tilos, al oeste del centro, era una zona de clase media, de calles arboladas y vecinos que se conocían de toda la vida. Allí vivían las familias Méndez y Torres, separadas apenas por 3 cuadras, unidas por una amistad que abarcaba décadas. Elena Méndez tenía 23 años aquel invierno. Era la menor de 3 hermanos, una chica de estatura media, cabello castaño oscuro que siempre llevaba recogido en una cola alta y ojos marrones que parecían sonreír incluso cuando ella estaba seria. Trabajaba como administrativa en una empresa de seguros en el centro, un puesto que había conseguido con esfuerzo tras terminar un curso contable. Elena era la definición del orden y la sensatez. Cada mañana tomaba el mismo colectivo, se sentaba del lado de la ventanilla y llevaba su termo de mate para compartir con sus compañeras. Sus amigas bromeaban diciendo que era demasiado organizada para su edad, pero ella amaba la estabilidad y la previsibilidad. Su padre había fallecido de un infarto 4 años antes, y desde entonces Elena se había convertido en el pilar emocional de su madre. Valeria Torres era todo lo contrario, como si el destino hubiera querido unir al fuego y al agua. Acababa de cumplir 24 años en julio.
Era alta, de 1,70 m, y su cabello rubio cambiaba de tono cada pocos meses según su estado de ánimo, algo que su madre Rosa ya había dejado de cuestionar. Valeria era extrovertida, impulsiva y soñadora. Trabajaba vendiendo ropa en un centro comercial y había abandonado la carrera de turismo porque decía que prefería vivir las experiencias en carne propia antes que leerlas en los libros, una actitud que le traía constantes roces con su padre Alberto, un contador estructurado que valoraba la educación formal sobre todas las cosas. A pesar de sus diferencias, Elena y Valeria eran inseparables desde el jardín de infantes. Habían compartido pupitres en la primaria y secretos en la secundaria. Cuando murió el padre de Elena, Valeria pasó noches enteras en casa de los Méndez, acompañando el duelo en silencio. Cuando el hermano de Valeria tuvo un accidente de moto, Elena organizó los turnos para cuidarlo en el hospital. Eran distintas, pero se complementaban perfectamente. Elena ponía los pies en la tierra y Valeria le enseñaba a volar. Se veían casi a diario, y cuando no lo hacían, hablaban sin parar por WhatsApp. El sábado 12 de agosto de 2013 amaneció fresco, con unos 14 grados que prometían subir hacia el mediodía, un típico día de invierno soleado. Elena se despertó tarde, cerca de las 9, porque la noche anterior se había quedado dormida en el sofá viendo una película con su hermano Julián. Tenía planes concretos con Valeria. Irían al centro a buscar un regalo para el cumpleaños de Carmen, que sería el jueves siguiente. A las 10:30 de la mañana, Elena le envió un mensaje a Valeria preguntando a qué hora se veían. Valeria respondió casi de inmediato, acordando encontrarse a la 1 de la tarde en la terminal de ómnibus. Ese intercambio de mensajes, con sus tildes azules y su tono despreocupado, sería analizado cientos de veces por los investigadores en los años venideros, buscando alguna señal de peligro que nunca existió. Elena desayunó con su madre, charlando sobre qué regalo comprar, sugiriendo una cartera práctica pero elegante. A las 11:45 subió a su habitación, se duchó y se vistió con un jean azul oscuro, una remera blanca con rayas grises y su inseparable campera de jean. Se maquilló apenas con un poco de rímel y brillo labial, se hizo su cola de caballo habitual y bajó a despedirse. Le dio un beso a Carmen y le dijo que volvería tipo 6 o 7 de la tarde. Eran las 12:35 cuando la puerta de su casa se cerró tras ella. Su hermano Julián estaba en su cuarto y escuchó el golpe de la cerradura, pero no bajó a saludar. Ese detalle minúsculo, ese adiós no dicho, lo atormentaría durante años. Mientras tanto, en la casa de los Torres, la mañana transcurría con una normalidad engañosa. Rosa había salido temprano a hacer compras y Alberto leía el diario en el living. Valeria se levantó a las 10, pero se quedó remoloneando en la cama, navegando en Facebook desde su celular, un Samsung Galaxy Mini con una llamativa carcasa rosada que parecía una extensión de su mano. A las 12 bajó a la cocina, se preparó un café con leche y tostadas y le comentó a su padre al pasar que iría al centro con Elena a buscar un regalo. Alberto asintió sin levantar mucho la vista, en esa desconexión cotidiana que a veces existe en las familias. Valeria subió a arreglarse con esmero. Eligió un pantalón negro, una remera gris de manga larga y una campera de cuero negra que le había regalado un exnovio. Se puso sus botas negras de caña corta, se delineó los ojos con precisión y tomó su cartera marrón grande con tachas plateadas. Guardó su celular, la billetera, las llaves y un paquete de cigarrillos. Se despidió de su madre, quien le preguntó si llevaba suficiente dinero, y salió a la 1:05 de la tarde hacia su destino. Las cámaras de seguridad de un comercio cercano a la terminal captaron a Elena llegando a las 13:18. Se la veía caminando tranquila, mirando su celular, apoyándose contra la pared cerca de un kiosco.
4 minutos después, otra cámara registró a Valeria aproximándose por la vereda opuesta. Al verse, Elena levantó la vista y sonrió. Se saludaron con un abrazo breve, intercambiaron algunas palabras y comenzaron a caminar juntas hacia la zona comercial. Esa fue la última imagen nítida que el mundo tendría de ellas. Pasaron la tarde recorriendo tiendas. Una empleada de un local de carteras recordaría más tarde haber atendido a 2 chicas que coincidían con su descripción alrededor de las 2 de la tarde. Miraron precios, se probaron modelos y se fueron sin comprar nada. A las 4:20 de la tarde, Valeria le envió un mensaje a su madre diciendo: «Ya encontramos algo para la mamá de Elena. Vamos para casa en un ratito». Rosa respondió con un «Ok, hijita, te espero». Ese fue el último contacto digital. Aproximadamente a las 5 de la tarde, una vendedora ambulante llamada Mónica vio a 2 jóvenes paradas en una esquina concurrida esperando. La más alta hablaba por teléfono nerviosa. Minutos después, un auto oscuro, posiblemente gris o negro, se detuvo frente a ellas. Las chicas subieron al habitáculo sin forcejeos, como si conocieran a quien conducía o pensaran que era un transporte contratado. El auto arrancó y se perdió en el tráfico de la avenida. A partir de ese segundo, Elena y Valeria desaparecieron como si la tierra se las hubiera tragado. Cuando el reloj marcó las 6 y luego las 7 sin que Elena regresara, la preocupación de Carmen comenzó a crecer como una marea oscura. Intentó llamar al celular de su hija, pero solo obtuvo el buzón de voz. Dejó un mensaje pidiéndole que llamara. A las 8 de la noche, contactó a la casa de los Torres. Rosa atendió y confirmó que Valeria tampoco había llegado. En la voz de su amiga, Carmen escuchó el eco de su propio miedo. Decidieron esperar un poco más, aferrándose a la idea de que se habían distraído o encontrado con otras amigas, pero a las 9 de la noche el pánico se hizo insoportable. Fueron juntas a la comisaría. Allí recibieron la respuesta burocrática y fría que tantas familias desesperadas escuchan. «Señoras, no han pasado ni 24 horas. Seguramente están con algún chico y se olvidaron de avisar. Vuelvan mañana». Frustrados, asustados e impotentes, los padres regresaron a sus casas para enfrentar una noche de insomnio y terror. Al día siguiente, domingo, volvieron a primera hora. Esta vez, un oficial diferente vio la desesperación en sus rostros y tomó la denuncia. La investigación comenzó oficialmente. Los registros telefónicos mostraron que ambos celulares se habían encendido brevemente por unos 12 minutos, conectándose a una antena en una zona rural conocida como Los Molles, a 25 kilómetros de la ciudad. Se organizaron rastrillajes masivos, pero no fue hasta 2 meses después, en julio, que un agricultor de la zona encontró algo mientras limpiaba una acequia en su campo. Entre el barro y las ramas apareció una cartera de mujer marrón con tachas plateadas. Estaba deteriorada, pero era inconfundible. Dentro encontraron los documentos de Valeria, dinero podrido y un celular Samsung completamente destruido por el agua y el tiempo. Sin embargo, los peritos notaron algo extraño. El número de identificación de ese aparato no coincidía con el del celular que había enviado el mensaje en mayo. Al consultar con los padres, Rosa recordó un detalle olvidado. Valeria tenía un viejo celular Nokia de su adolescencia que guardaba en un cajón, pero que días antes de desaparecer había cargado con la excusa de dárselo a una compañera. La conclusión fue escalofriante. Valeria había llevado 2 teléfonos ese día, y alguien más tenía el Nokia viejo y lo había encendido 8 años después. La búsqueda se concentró en los alrededores del hallazgo de la cartera. Se trajeron perros especializados en detección de restos humanos. Fue un pastor alemán llamado Bruno el que 23 de julio cambió el curso de la historia. El perro se adentró en un bosque tupido, a 1 kilómetro de la acequia,
y comenzó a ladrar insistentemente frente a un montículo de tierra, sentándose en señal de hallazgo positivo. Los forenses trabajaron durante días, excavando con meticulosidad quirúrgica. A 1 metro de profundidad, la tierra devolvió su terrible secreto. Una fosa común con los restos de 2 mujeres, enterradas una al lado de la otra. Junto a los restos, aún se podían distinguir fragmentos de la campera de jean de Elena y la de cuero de Valeria. Y allí, envuelto cuidadosamente en una bolsa plástica para protegerlo de la humedad, encontraron el viejo celular Nokia. El asesino lo había dejado como una firma macabra, preservándolo bajo tierra junto a sus víctimas. Los técnicos del laboratorio lograron, contra todo pronóstico, encender el viejo aparato y acceder a los mensajes de texto guardados en la tarjeta eSIM. Eran las conversaciones entre Valeria y el perfil falso. «¿Cuándo nos vemos? Tengo ganas de conocerte en persona», escribía él. «Me da un poco de miedo». «No tengas miedo, soy una persona normal». El 10 de agosto, un día antes de desaparecer, Valeria escribió el mensaje que selló su destino. «Llevo a mi amiga Elena, no se lo dije a nadie más». La respuesta fue manipuladora y fría. «Está bien, tráela si te sientes más segura, pero no le digas a nadie más, por favor». La confirmación de ADN llegó el 15 de agosto, 8 años después de la desaparición. Eran ellas. Elena presentaba un impacto de bala en el esternón, Valeria una fractura craneal severa. Una semana después de que la noticia conmocionara al país, un hombre se presentó voluntariamente en la comisaría. Se llamaba Javier Ordóñez, tenía 40 años, era mecánico y parecía un hombre gris, de esos que nadie recuerda haber visto. Confesó ser el autor de todo. Contó que en 2013, sintiéndose solo y fracasado en su matrimonio, creó el perfil de Marcos para vivir una fantasía. Cuando Valeria accedió a verlo, él entró en pánico porque sabía que su mentira se caería al instante. Fue al encuentro armado. Cuando las chicas subieron a su auto y descubrieron el engaño, comenzaron a gritar. Elena quiso llamar a la policía. Javier, aterrado de que su esposa se enterara, forcejeó con ellas. Su arma se disparó, matando a Elena. Valeria intentó huir corriendo, pero él la alcanzó. Ella tropezó y golpeó su cabeza contra una piedra, muriendo en el acto. Las enterró allí mismo. Admitió que guardó el celular en la bolsa por una mezcla de culpa y perversión. Y confesó que durante el encierro de la pandemia, la culpa lo asfixiaba tanto que decidió ponerle un chip nuevo al viejo número de Valeria y enviar el mensaje «Mami, soy yo», para guiar a la policía hacia los cuerpos sin tener que entregarse él mismo, un último acto de cobardía. Fue condenado a 25 años de prisión. Hoy una plaza del barrio lleva los nombres de Elena y Valeria, recordándonos que la inocencia fue robada por una mentira y que en el mundo digital nada es lo que parece.